terminando el 2022. Rubén Vargas me acompaña. Él ha sido ministro del Interior y también ha sido viceministro de Orden Interno. Señor Rubén Vargas, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con el economista Jorge González Izquierdo y nos dio el panorama, ¿no?, económico del 2023. Nos ha dado algunas recomendaciones, pero también como que nos ha advertido, así nos dio una claridad de alerta, ¿no?, diciéndonos que la inestabilidad política puede de alguna manera empujarnos al hoyo, ¿no?, llevarnos a un precipicio a todos. Y esta inestabilidad política ya comienza a sentirse, señor Rubén Vargas, con estas amenazas, advertencias de marchas violentas, con marchas que pueden generarnos caos, llegar a la anarquía. ¿Usted lo percibe así? ¿Qué percepción tiene, señor Vargas? Yo tengo una percepción bastante diferente. Yo creo que hemos caído al hoyo. No es que estemos a punto de caer al hoyo, no es que estemos en la cornisa, no es que estemos al borde del precipicio. Caímos al precipicio. Caímos al precipicio tan profundo cuando Pedro Castillo decidió formar una organización criminal teniendo como base de operaciones Palacio de Gobierno. Bien dicho. Y se olvidó de gobernar y decidió traicionar a la voluntad popular que lo convirtió en presidente. Caímos al precipicio cuando el señor Pedro Castillo designaba ministros en el sector transporte a miembros de esa estructura criminal. Caímos al precipicio cuando el señor Pedro Castillo designó ministros, por ejemplo, en el sector vivienda, también a personajes vinculados a esa estructura criminal. Caímos al precipicio cuando el señor Pedro Castillo decidió convertir a la Policía Nacional en su chacra y poner literalmente en remate el ascenso de coroneles a generales. Exacto. El señor Pedro Castillo convirtió al Perú en su chacra, en su patio trasero, y sí caímos al precipicio. La situación económica post pandemia de por sí era crítico, pero con el señor Pedro Castillo recordemos que hubo una fuga de capitales de más de 25.000 millones de dólares. No hay inversión privada. La ejecución presupuestal en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales está en sus niveles más bajos de la historia. Estamos con una de las inflaciones más altas después de muchos años. Exacto. Entonces, ¿qué duda cabe? Estamos en el precipicio y tenemos que tratar de que este gobierno de transición sea lo más ordenado y pacífico posible para que podamos trabajar en el siguiente gobierno en salir de ese precipicio, salir de ese hoyo negro al que nos llevó Pedro Castillo y los personajes con quienes cogobernó, para ver si recuperamos el tiempo perdido. Exacto. Lamentablemente eso es en lo que estamos. Hemos retrocedido. Pero lamentablemente todavía hay algunas acciones especialmente de la izquierda que cogobernó con Pedro Castillo que no se convencen que ya no son gobierno, que Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado y ahora está en la cárcel precisamente por eso. Sin embargo, Pedro Castillo está en la cárcel, ¿no?, con una prisión preventiva ratificada por el Poder Judicial. Sin embargo, tras su salida, se han generado protestas. Y él desde la cárcel, como lo ha hecho en su gobierno desde que empezó, sigue asusando a la población. Y en las últimas semanas de diciembre hemos visto este caos, toda esta anarquía vivida en varias regiones del país, con muertos incluidos. Pero la pregunta es, si usted ha sido ministro del Interior, tiene información privilegiada obviamente, ¿quién está detrás de estas protestas? ¿Quién está asusando a la masa? Porque son estos, son los que asusan, lanzan la primera piedra y luego se repliegan y se retiran, desaparecen, ¿no? ¿Qué análisis hace usted al respecto? Mire, lo que a mí me queda claro después de este golpe de Estado y la reacción en algunas regiones del país
o en algunos sectores de las regiones del sur del país, es que Pedro Castillo tenía planificado, tenía pensado cerrar el Congreso, dar el golpe de Estado, y para eso estaba construyendo un partido político convocando a sectores sociales vinculados principalmente a las economías ilegales. Y me refiero con economías ilegales a la minería ilegal y a la coca ilegal. Y para ese partido político estaba también convocando a operadores políticos de la extrema izquierda, especialmente del Movadef. Y el Movadef, hay que decirlo de la manera más clara y directa, es una estructura política del senderismo. Y para eso también estaba convocando y le abrió las puertas del aparato estatal al sistema de autoridades políticas, prefectos y subprefectos, a operadores del Movadef, a operadores del CONARE, de ese sindicato que legalizó Pedro Castillo y que es algo así como una ramificación del Movadef. Y en conjunto era su estructura social, su estructura política, su estructura partidaria, que le iba a servir para enfrentar a la oposición que seguramente se iba a presentar, se iba a generar después de que cerrara el Congreso. Es decir, Pedro Castillo tenía pensado cerrar el Congreso y por eso, precisamente por eso, es que cuando da el golpe de Estado y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deciden apostar, más bien deciden quedarse con el mandato constitucional y dejarlo solo a Pedro Castillo, es que se producen los ataques coordinados, los ataques a blancos estratégicos con un modus operandi que se repitió en todos los ataques. No es, digamos, no es de ninguna manera espontáneo o, digamos, que se haya pensado en el momento atacar a los aeropuertos, por ejemplo, de Ayacucho, de Andahuaylas, de Juliaca, de Cusco, etcétera. Son actos planificados, son actos que realizan personas que conocen de ese tipo de violencia criminal y especialmente los ataques también a los locales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todos han seguido un modus operandi muy parecido. Es decir, insisto, Pedro Castillo tenía pensado cerrar el Congreso, tenía una base social que sale de la minería y de la coca ilegal y tenía operadores políticos que han permitido develarse, que hemos visto sus rostros en los actos de violencia que se han presentado. Lamentablemente, el gobierno de transición cayó en una emboscada política. Estos sectores radicales, especialmente el Movadef, son unos grandes oportunistas que siempre saben subirse al malestar, a la protesta popular, legítima, por supuesto, y convertirse en los abanderados. Hay un sector de la población definitivamente pidiendo que se cierre el Congreso con todo derecho. Hay un sector de la población que está en contra de cómo se ha producido la transición de este gobierno. Hay un sector de la población que exige el adelanto de elecciones, no el 2024, sino para el 2023. Y ese conjunto, ese sector social que es importante y hay que escucharlos, salen a marchar y sobre ellos es que estos sectores radicales están generando estos actos de violencia que ya han producido más de 20 muertos. Me tengo que ir a una pausa, conversar y regreso. Y para que nos precise en qué emboscada política ha caído Dina Boluarte y su gobierno de transición. O sea, ¿qué generó tal vez este desliz? Y ojo, se viene mañana una marcha por la paz previo a la amenaza y a la advertencia de sectores radicales de un paro nacional, de marchas violentas, de volver a generar el caos. En resumen, de generar miedo e inestabilidad una vez más en el país. ¿Cuál tiene que ser el papel del gobierno? ¿Cuál tiene que ser el papel de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Ojo, estamos en estado de emergencia en algunas regiones. Vamos. Bueno, lo que dije es que lamentablemente el gobierno cayó en una emboscada política que fue fabricada precisamente por los sectores violentistas, especialmente por los del Movadef.
Y esta emboscada consistió en generar un escenario de extrema tensión para que precisamente se declarase el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas ingresen a controlar el orden público en apoyo de la Policía Nacional. Cuando las Fuerzas Armadas ingresan para enfrentar a una turbamulta violenta, se produce lo que se produjo el 15 de diciembre. Hay un choque inevitable. Y es eso lo que han buscado los activistas del Movadef y la izquierda radical que ha apoyado a Pedro Castillo. Es decir, a ellos les conviene la mayor cantidad de muertos posible para presentarse como abanderados, como defensores de los derechos humanos. Terrible. Y a partir de esas muertes sacar rédito político como pedir la instalación de una asamblea constituyente o iniciar una narrativa de una dictadura en el gobierno o acusar de asesinos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese es el modus operandi que hemos visto los que tenemos canas en la década de los 80 y de los 90. Acá lo dijimos, entonces, señor Vargas. Esa es la emboscada a la que lamentablemente ha caído y no se ha tenido el suficiente cuidado, a pesar de la experiencia que tiene la policía en el manejo del orden interno, del orden público y en la recuperación de la paz. Acá lo dijimos en su momento, este tipo de gobiernos extremistas, violentos, asusadores, divisionistas, lo único que buscan es generar el caos. Y con ello, muerte y sangre. Ellos ahí tienen su caldo de cultivo. Allí se fortalecen. En ese escenario se fortalecen. Y es lo que buscan. Y lo peor es de que los cabecillas son cobardes. Yo digo siempre, son los que van, asusan, impulsan, ¿no? Lanzan las piedras, las avellanas, lanzan el primer disparo y luego huyen, se repliegan, se esconden y dejan a la población enardecida enfrentándose obviamente a las fuerzas del orden. ¿Cómo evalúa, señor Vargas, el papel finalmente del ministro del Interior, el señor Víctor Rojas? Estuvo antes Cervantes, pero ahora ya está Víctor Rojas. ¿Cómo evalúa el papel del actual ministro del Interior? Mire, yo me voy a permitir de hacer un comentario general de cómo está enfrentando el gobierno esta difícil situación que todavía no se ha superado. Creo que el aprendizaje ha sido bastante doloroso. Hay más de 20 muertos como consecuencia de estos enfrentamientos violentos entre fuerzas del orden y manifestantes y violentistas que han generado estas condiciones para que se produzcan los muertos. De parte de la policía hay más de 200 policías heridos, varios de ellos continúan en unidades de cuidados intensivos. Entonces, la violencia política ha sido de tal magnitud que no podemos permitirnos seguir contando muertos en manifestaciones de protesta. Insisto que la protesta es absolutamente un derecho constitucional y que la policía, para garantizar esa protesta, tiene que saber separar la paja del trigo. Esta es una protesta de naturaleza eminentemente política, no es una protesta reivindicativa con una agenda en la que el gobierno central o alguno de los ministerios del gobierno nacional tenga que responder. Es decir, no estamos hablando del incumplimiento en la ejecución de un proyecto de infraestructura o de un proyecto productivo. No estamos hablando del incumplimiento de una de las grandes mineras que tenemos en el país, no, sino estamos hablando de protestas donde la agenda es la renuncia de la presidenta, la liberación de Pedro Castillo, Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso. Entonces frente a una movilización de esa naturaleza, lo que corresponde es tomar decisiones políticas que están en el ámbito principalmente del Congreso. No creo, en verdad no creo que sea prudente que las elecciones, que el adelanto de elecciones sea en el 2024. Tiene que considerarse la difícil situación en la que estamos y tiene que haber un debate un poco más consciente de la realidad en la que estamos y tenga que adelantarse al 2023. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene que, no puede abandonar
la conducción política del estado de emergencia. Creo que los ministros responsables, en este caso el ministro del Interior, tiene que ponerse a la cabeza de la conducción política de la respuesta del gobierno utilizando a las fuerzas del orden, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. No puede volver a ocurrir, por ejemplo, que frente a una turbamulta, por más violenta que ésta sea, quien enfrente a ella sea el ejército o las Fuerzas Armadas. Allí va a ser inevitable los costos víctimas lamentables. La policía ha sido formada, tiene la experiencia precisamente para enfrentar ese tipo de manifestaciones, y la policía es la que tiene que ser la punta de lanza, la que enfrente. Las Fuerzas Armadas tienen que ser la retaguardia o tienen que estar a cargo de la custodia, de la seguridad, antes de que se produzcan los hechos violentos, de las instalaciones estratégicas o de los llamados activos críticos. Y de esa manera tenemos que adelantarnos y no estar a la defensiva o estar reaccionando después de que se hayan incendiado las instituciones públicas y privadas. Como dije, creo que el gobierno tuvo un inicio, un aprendizaje bastante difícil, pero esperemos en estos días de pausa que hemos tenido, ya el gobierno se haya organizado mejor y tengamos una respuesta profesional de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en conjunto. Efectivamente. Para concluir, señor Rubén Vargas, ¿cuál sería su mensaje a la población? Primero, a los extremistas. Primero quiero que usted, como ex ministro del Interior, se dirija a ellos, a estos extremistas, a estas personas que quieren generar el caos, que ahorita están pensando ya para el día miércoles salir y generar, reitero, destrucción en nuestro país. Bueno, creo que felizmente las fuerzas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía tienen más o menos identificado quiénes son los que están asusando, quiénes son los que están financiando y quiénes son los que han financiado, especialmente en la anterior asonada. Creo que ahora estamos ya, digamos, a partir de una información que permita identificar, realizar las investigaciones que corresponda y, por supuesto, todo el peso de la ley. Creo que es necesario que el Estado, la democracia y sus instituciones no pueden ser bobas, tienen que saber defenderse, tienen que funcionar identificando, sancionando, capturando a estos violentistas. No importa si estos que asusan, si estos que financian tienen cargos públicos de representación, tiene que haber una acción de las instituciones, de los operadores de la Administración de Justicia para que asuman su responsabilidad, para que asuman las consecuencias de sus actos. La institucionalidad tiene que ser tenido alguna información, por ejemplo, de que habrían algunos alcaldes que están asumiendo funciones, estarían tratando de acercarse, haciendo esa politiquería tan oportunista y tal vez financiando inclusive alguna de estas actividades. Eso es absolutamente peligroso, están jugando con fuego, eso puede traer consecuencias a su gestión y a su persona. Creo que es necesario que entiendan que ya ahora forman parte del Estado, forman parte del gobierno subnacional, y son ellos los que tienen que ayudar a canalizar las protestas por mecanismos pacíficos e institucionales. Efectivamente, nuestro país no quiere más violencia, tenemos que generar la paz, pese a las dificultades que tenemos, la concordia, la paz, la unidad como país. Podemos protestar, sí, legítimamente, respetando el derecho de los demás, en fin. Para terminar, ¿qué le diría al ciudadano, a los peruanos, a las personas de bien? Bueno, estamos en una situación todavía bastante crítica, pero felizmente que estamos viendo cada vez más cerca a esa luz en el túnel. Ya hay una discusión más certera respecto al adelanto de elecciones, y creo que nos tenemos que preparar para que este adelanto de elecciones, esta transición, no tenga más sobresaltos y mucho menos violencia. Necesitamos que el gobierno gobierne, necesitamos que el gobierno genere condiciones para que vuelva la inversión privada, para que la gestión pública esté a cargo del personal idóneo y profesional y no de personajes prontuariados
o personajes vinculados a al partido de gobierno o al gobierno, sino tiene que ser personas idóneas que sepan de gestión pública y que permitan, por ejemplo, de una bendita buena vez, comprar urea y dar los servicios que necesita la población. Estamos entrando en una situación muy difícil en términos económicos y lo que la gente quiere es que el gobierno le genere condiciones para que haya trabajo y la gente lleve de manera honrada, honesta, ese pan a su casa. Y eso es responsabilidad, por supuesto, del gobierno y de nosotros, de no caer en ese discurso violentista, en ese discurso de los que cogobernaron con Castillo y que ahora están cambiando su discurso, tratando de que se encuentre la responsabilidad por otro lado y no directamente en ellos. Efectivamente, señor Rubén Vargas, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros.